Bueno, agradecemos mucho la presencia, la asistencia a este primer panel y los invitamos a que en 3 minutos, 5 minutos, iniciamos el segundo panel. Ya tenemos aquí a Fabio Arias, tenemos también a Miguel Pardo y la coordinadora de mesa no la veo, pero ya está por ahí de manera tal. Ivonne. Entonces, Ivonne, bienvenida y en 3, 5 minutos iniciamos esta segunda mesa. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ahí lo puso en la pantalla para quería verificar que estuviera sonando bien, pero no. Tienes tu celular ya. Dime. Tú tienes tu celular grabando. Ah, ya. Está para poder darnos. Pero lo mismo. No. Explicaron muy bien de lo que es la disminución de la pobreza multidimensional, de la pobreza monetaria, del coeficiente de Gini, cómo se logró disminuir casi 4,5 puntos porcentuales la pobreza extrema a través de las transferencias económicas que el gobierno ha venido haciendo. En materia de educación, también unos logros muy importantes. Yo creo que el profesor Miguel va a profundizar en eso, solamente decir algo que me parece sumamente importante y es lo relacionado con la educación superior. Más de 1.400.000 estudiantes han sido beneficiados con la gratuidad en la educación, a pesar de que algunos sectores de la oposición traten de negar estas cifras, pero creo que lo que se ha visto en materia de cobertura en educación y de esa tasa de tránsito de la educación secundaria directamente a la educación superior y más en la ruralidad, pues demuestran realmente un avance significativo del gobierno y quiero dejarles una cifra que me parece muy importante. La tasa de tránsito inmediata de la educación superior en las zonas rurales fue del 30%. El gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo se había fijado como meta un 26%, o sea, superamos la meta que el gobierno se había puesto, vamos a lograr avanzar algo más y eso da muestra de que ese programa de territorialización de la educación superior ha sido realmente contundente. Voy a poner solamente el caso de Cundinamarca, en donde cerca de 225.000 millones en lo que va corrido del 2023 y del 2024 de recursos del gobierno nacional a las universidades públicas han permitido que más de 37.000 estudiantes cundinamarqueses hayan podido acceder a la educación superior. En temas de salud, también hay unas inversiones supremamente importantes. Cerca de 1,1 billones de pesos se han invertido en infraestructura hospitalaria que estaba muy rezagada en nuestro país. El programa de territorialización o de extramuralismo en la atención de salud con los equipos básicos de salud creo que también ha sido una muestra del compromiso en torno a cómo logramos un modelo realmente preventivo que pueda dar cuenta realmente de lo que la comunidad necesita, sobre todo en zonas rurales donde no hay centros de atención, pero que estos equipos médicos se pueden desplazar para brindar una atención preventiva y resolutiva en los casos en los que se pueda a las comunidades más dispersas. ¿Qué ha pasado tal vez con esto? Y la gran crítica tal vez que se le hace al gobierno nacional es que todos esos programas y la oferta institucional y social que el gobierno nacional ha tenido en los territorios la han dejado a veces en manos de los mandatarios locales, de gobernadores y de alcaldes que presentan toda esta oferta como propia y nunca mencionan al gobierno nacional. Por eso muchas veces la gente dice, es que no hemos visto nada del gobierno, pero ahí está toda esa oferta, un poco de lo que les he venido contando, pero no hemos logrado, digamos, generar esa difusión o esa comunicación o esa visibilización de que todo eso son programas del gobierno que están llegando a los territorios y creo que en eso hemos fallado, pero es el momento de corregirlo y demostrar realmente que la oferta social institucional del gobierno sí está llegando al territorio y a las poblaciones de nuestro país. Tenemos ahora con el tema de salud, yo creo que el compañero Fabio también puede explicarnos un poco más el pulso que tenemos para que la reforma a la salud también pueda pasar. La tenemos difícil porque en la Comisión Séptima del Senado quedó como presidente Miguel Ángel Pinto, que fue uno de los que más se opuso a la reforma laboral y ahora tenemos que enfrentarlo en la reforma a la salud.
Y bueno, será un gran reto entonces, si hay necesidad nuevamente de que la movilización social se active, así como se activó con la reforma laboral, pues será necesario nuevamente que nos podamos coordinar, porque es necesario realmente que se pueda dar la reforma. El gobierno ha sacado en los últimos días dos decretos, uno que es o va encaminado a la mejora en el acceso y la atención y la organización de los territorios y de los microterritorios en salud, precisamente para hacerle frente a esa negligencia de las EPS que han venido obstruyendo el sistema y que se han quedado con los recursos del sistema de salud y no los han querido transferir a las IPS y a los centros de atención de la red pública. Por eso, digamos que se quejan de que no están los recursos para la salud, porque las EPS los tienen, no los han querido dar a los prestadores del servicio. Entonces, este decreto busca organizar esos microterritorios, pero de ninguna manera está buscando reemplazar la reforma laboral, porque es algo, la reforma a la salud, perdón, es algo de lo que han intentado decir, que para qué entonces debatir la reforma a la salud si el gobierno ya la está expidiendo por decreto. Pero aquí lo que se está demostrando es que ese decreto está reglamentando leyes ya existentes y lo que está garantizando en este caso es poder organizar las subregiones para la garantía del derecho. No se está metiendo con temas de financiamiento ni de intermediación, que es, digamos, el mayor temor que tienen los comerciantes de la salud, que son los que no quieren dejar pasar la reforma. Finalmente, pues en temas de trabajo, yo creo que Fabio ya no lo explica, en temas del derecho humano a la alimentación, yo creo que es fundamental resaltar la modificación que se hizo al artículo 61 de la Constitución, en donde se garantiza o se reconoce mejor al campesinado como sujeto especial de derechos. También desde el Ministerio de Agricultura se han venido estructurando las zonas de protección para la producción de alimentos, que se conocen como ZAPAs. Asimismo, en los municipios también se han implementado las APA, que son las áreas de producción de alimentos, para garantizar precisamente esas vocaciones y esa producción agroalimentaria que se necesita en nuestro país, para garantizar pues la seguridad, pero sobre todo también la soberanía alimentaria. Eso pues va ligado también con los temas de transformación productiva, democrática y de acción climática, la transición energética. Creo que ahora nuestro compañero Edwin está enfrentando el paro de los mineros, que si bien es cierto puede recoger algunas de las reivindicaciones y la necesidad pues de hacer una transición paulatina, pero de fondo también es un pulso político, porque si vemos quién la está liderando, pues son los representantes del Centro Democrático, que incluso han salido a la calle donde están las pancartas del paro minero, también con las pancartas a favor de Álvaro Uribe Vélez. Entonces vemos que el trasfondo de todos esos paros que están generando, hoy precisamente está la ministra de Agricultura, la ministra encargada de Ambiente y los delegados del Ministerio de Minas, pues resolviendo la problemática que se presenta en este sector. Pero los avances, digamos, en materia de transición energética, con los subsidios energéticos, con el gas domiciliario a los estratos 1 y 2 y a las zonas rurales, del reconocimiento de la economía popular, pues creo que muestran también el gran avance que el gobierno nacional ha tenido en estos temas. Como quinto punto está el de la convergencia regional, lo que tiene que ver con la conectividad que necesita nuestro país y el desarrollo, sobre todo en las vías rurales, en las vías secundarias y terciarias. Uno de los grandes rezagos, tal vez en materia de productividad, es la falta de conectividad en nuestro país. Por eso el gobierno nacional pues ha venido estructurando proyectos de conectividad local. Uno que fue muy conocido es el de los caminos comunitarios para la paz, que tuvo en su momento más de 10.000 iniciativas presentadas por las comunidades para mejoramiento de vías secundarias y terciarias, pero que lastimosamente con el hundimiento de la ley de financiamiento no se lograron pues apoyar todas. Sin embargo, más de 1.500 en 1.103 municipios fueron apoyadas. Son proyectos hechos directamente por las comunidades. Eso no pasa, digamos, por los grandes gremios de la construcción, que son los que se quedan con esas licitaciones, sino estos son recursos que se entregan directamente a las comunidades rurales para que puedan hacer mantenimiento de sus vías y mejorar su conectividad.
Y finalmente, como punto sexto, está pues todo ese enfoque también diferencial poblacional en las políticas del cambio, lo que tiene que ver con mujeres. Ya habíamos hablado de los procesos de titulación, dentro de la reforma laboral también el enfoque de género quedó muy marcado, el tema del trabajo doméstico, del Sistema Nacional del Cuidado, creo que eso es muy importante. Con el adulto mayor, con las personas mayores, con las transferencias y con los subsidios económicos también se ha logrado avanzar. Ahora un compañero me mencionaba, no sé si cuando termine el panel él puede hacer referencia también todo lo que tiene que ver con los temas de juventud y de población LGBTIQ, que por fin va a tener una política pública con participación de la comunidad directamente materializada a través de un COMPES y que recoge, vuelvo y repito, pues todas esas luchas sociales y populares que desde hace muchos años hemos venido trabajando, hemos venido defendiendo y que se han logrado a pesar de todas las diferencias y todas las adversidades que ha tenido que enfrentar el gobierno, no solamente en el Congreso, sino también por parte de los sectores y de los gremios económicos, pues hoy digamos que pueden dar cuenta de un avance importante en materia social que vale la pena pues desarrollar en los temas que los compañeros Arias y Pardo nos van a exponer. Discúlpenme si hablé muy rápido, pero es que veo a Fabio con algo de premura en su tiempo, entonces para darle el uso de la palabra al compañero Fabián. Muchas gracias. Como con la letra pegada, porque ya tengo el tiempo. Muy bien, compañera diputada Limone. Primero que todo, agradecerle al Centro de Estudios Francisco Mosquera por este evento en una situación política que muestra el punto político en que estamos, que es qué ha hecho este gobierno en 3 años y cuál es el balance que nosotros hacemos. Entonces, decir que me voy a referenciar fundamentalmente a lo que, a mi manera de ver, me toca a mí decir aquí en términos muy concentrados. Las reformas neoliberales más recordadas y que han hecho los mayores estragos, digamos que podríamos decirla en términos del mundo del trabajo. Voy a descontar aquí el tema de las privatizaciones porque es otro tema bastante que también afecta al mundo del trabajo, por supuesto. Pero es la ley 50 del 90, la ley 789 del 2002, la primera de Gaviria, la segunda de Uribe, la ley 100 del 93 y los actos legislativos de Pastrana del 2001 y el acto legislativo de Uribe del 2007. Estas digamos que son, hay muchas más por supuesto, pero uno podría centrarse ahí, que ahí consiguen. La otra es el acto legislativo 01 del 2005, que es el tema de las pensiones, que está emparentada inmediatamente con la ley 100 del 93. Bueno, este gobierno se propuso, levantó esas banderas de buscar cómo recuperar los derechos que mediante toda esta normatividad nos quitaron los gobiernos neoliberales de 1990 a 2022, que fue el reclamo sistemático de la población desde que empezó el modelo neoliberal en históricas batallas, pero especialmente concentradas en las que se le hicieron a Duque. El paro nacional del 21 de noviembre del 2019 y el estallido social del 28 de abril del 2021. Ahí están, digamos que el balance de la población sobre todo ese ejercicio neoliberal y proempresarial. Todo además, no solamente en el mundo del trabajo. Petro, cuando fue candidato, entonces empezó a hablar de eso. Dijo, vamos a derogar la ley 100. Y dijo en múltiples discursos
y vamos a derogar la ley 789 del 2002. Él se metió con la esencia del modelo. Y eso estuvo muy bien, por lo menos para nosotros era un mecanismo que siempre reclamamos durante todo el tiempo y que fue fruto de nuestras múltiples batallas en esos 33 años de modelo neoliberal. Y bueno, el balance de hoy frente a eso es que de la ley 50 del 90 es donde menos hemos avanzado en lo de la flexibilización laboral, es decir, la ley 2466, que es la ley laboral, avanza en recuperar los derechos que nos quitó Uribe, contrato de aprendizaje, recargo nocturno, dominical y festivos. Pero en términos de la ley 50 del 90, realmente es muy escaso el avance, más allá de señalar algunas posibilidades del contrato a término indefinido y de contratos a término fijo máximo por 4 años. Pero todo el tema que introduce la ley 50 del 90 es el tema de la subcontratación y la tercerización laboral, es decir, la intermediación. Eso, la ley laboral que logramos entre todos, no avanza mucho. Repito, un mensaje general sobre los contratos a término indefinido, pero sobre la subcontratación y la tercerización, que es la forma por la cual el neoliberalismo, incluso la flexibilización laboral, nos quedó todo por hacer. Entonces, digamos que la ley laboral, la 2466, se encarga de estas dos normas, de la ley 50 del 90 y de la ley 789 del 2002. ¿Qué nos quedaron debiendo adicionalmente lo que acabo de decir? Todos los derechos colectivos de los trabajadores, es decir, las libertades sindicales, como la llama la OIT, derecho de asociación, negociación y huelga, y repito, el tema de la subcontratación y la tercerización. Todo eso está por construirse. Y en términos prácticos, nos quedaron debiendo el contrato agropecuario, que es para el sector rural, el 86% de la informalidad, de la mal llamada informalidad. Estos son palabras eufemísticas para esconder la realidad en el sector agropecuario. Y es que en el sector agropecuario, los empresarios en general no contratan de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo, sino que hacen cualquier cosa. Contrato de Estado y otra cantidad de formas, que es que no aplicar ni la seguridad social ni las partes prestacionales de un contrato de trabajo, que se cumplen plenamente cualquiera que ellas sean. La contratación de los trabajadores vinculados al transporte de carga, que fue una de las compromisos que adquirió el gobierno en el paro camionero, pero lo adquirió con los trabajadores, no con los camioneros, por obvias razones. Eran con los trabajadores los que estaban haciendo la tarea y que querían ganarse las indulgencias de los grandes transportadores. Y quedaron debiendo muchos aspectos de lo que se denomina la perspectiva de género en la ley laboral, especialmente lo de las licencias de las mujeres menstruantes y el tema de la licencia de paternidad como un mecanismo, obviamente, de vincular al hombre a esas labores de cuidado. Todo eso quedó en deuda. Debo decir aquí que las cuentas que por lo menos nosotros hemos hecho algunos en la CUD es que los recargos nocturnos, los dominicales y festivos y el carácter laboral del contrato de aprendizaje valen aproximadamente 4 millones de pesos anuales. 4 millones de pesos anuales. Esa es la cuenta que tenemos nosotros. Eso es lo que se van a ganar los trabajadores a partir del próximo año, fundamentalmente. Este año se van a ganar un pedacito pero ya el otro año ya viene el recargo nocturno después de las 7 y eso va a generar mejores ingresos, que va a ser la valoración real y efectiva de si aumentar los costos laborales, es decir, mejorar los ingresos de la población,
unos de desempleo no. Ya los compañeros aquí en el anterior panel sostuvieron una y otra vez que los aumentos en el salario mínimo, pero también hay aumento en los trabajadores del sector estatal. El gobierno decretó por negociación, y esto lo tengo que decir con mucha fuerza porque eso es lo que vale la pena decir. El gobierno terminó decretando por negociación con el movimiento sindical tanto el salario mínimo como la de los estatales. Eso suma malo 5.300.000 colombianos normales. Es decir, casi un poco más de la mitad de los trabajadores informales ya en Colombia. Significa ese detalle. Es decir, es muy significativo lo que se ha hecho en ese sentido. Positivo, obviamente, porque se han dado los mayores incrementos de la historia, tanto en el salario mínimo como en el sector público. La mejora real, y por eso toda esa situación que narraban acá, que el consumo interno ha venido creciendo, ha venido jalonando la economía, y eso tiene una correlación directa con la mejora de los ingresos, que pienso yo que también se va a terminar refiriendo con el tema de la reforma laboral. La reforma pensional. Es decir, la ley 100 se ocupa de la salud y de las pensiones. Entonces, el gobierno tuvo una propuesta para la ley pensional y otra propuesta para la reforma de la salud. De esas dos, pues, logramos sacar con el gobierno y la movilización social, como se ha reconocido una y otra vez, la ley pensional. La ley pensional tiene fundamentalmente, a mi manera de ver, cuatro cosas que son muy positivas. Primero, el ingreso solidario para 3 millones de adultos mayores que nunca cotizaron a ningún sistema. Tienen 0 semanas de cotización. Eso da 3 millones y da 235.000 pesos. La Corte Constitucional no ha hecho sino embolatar la vigencia de la aplicación de la ley pensional, la 2381, aquí para recordarlo, y ha venido alargando y alargando eso, y es el momento en que no sabemos cuándo va a entrar en vigencia. Y el Banco de la República acaba de pedir 3 meses adicionales a la decisión que tome la Corte Constitucional, según ellos, para poder tener el tiempo para constituir la fiducia, que desde hace más de un año ya fue anunciada. De manera que ahí está el poder del Banco de la República, como ya se señaló aquí, de un factor institucional de oposición al gobierno. Y se opone no solamente para la reactivación económica, sino que se opone incluso para cumplir las leyes que se han aprobado en el Congreso. Entonces, ese es el primer aspecto que tiene la ley pensional. El segundo es que tiene lo que llama el régimen semicontributivo. Y es que a toda la gente que no alcanzaba a tener las semanas de cotización necesarias para pensionarse, si tuviera la edad, le devolvían la plata. Era el mejor rendimiento en el sector privado que en el sector público, por supuesto. Pero en esta oportunidad se hizo una combinación, a mi manera de ver, adecuada. Y es que les devuelven esos recursos, pero en manera de una renta vitalicia, que es lo que tengan cotizado entre 300 y 999 semanas. Le dan un rendimiento del 3%, le dan el 20% adicionalmente del bono pensión, del monto total de las cotizaciones si la persona es hombre, y el 30% si es mujer. Siempre hay una perspectiva de género en el tema de la ley pensional, eso siempre estuvo en cuenta altísimamente. Lo otro es la de pensión anticipada, esto no existía. Estas dos cosas que estoy diciendo, la renta vital, ni el ingreso solidario, ni la renta vitalicia, ni la pensión anticipada existían en el régimen pensional y económico. Nada de eso existía. Le devolvían a usted las cotizaciones y se acabó. Aquí les dan un margen para que verdaderamente puedan tener un ingreso después de que hayan cumplido por lo menos la edad y una cantidad de semanas. Y está la pensión anticipada, que es todas aquellas personas que están entre 1.000 y 1.300 semanas, que por alguna circunstancia de la edad nadie los contrata, pero se pueden pensionar cuando a partir de las 1.000 semanas.
Lo que pasa es que tienen que seguir cotizando al régimen pensional, es decir, pagan la cuota pensional de 16%, pero ya tienen la pensión. Es una medida supremamente positiva para eso. Casi que es adelantar la pensión a las 1.000 semanas, por supuesto en términos reales. Y la otra es la de estas son las tres importantes, digamos, de derechos. Pero la cuarta tiene que ver si el sistema le sirve al sector público o al sector privado. Porque esta es la discusión que tenemos con algunos amigos que en toda parte se paran a decir que pobrecitos los jóvenes de Colombia, que con haber instalado la cotización obligatoria en 2,3 salarios mínimos, ha perjudicado a aquellos trabajadores todos, especialmente los jóvenes que se ganan más de 2,3 salarios mínimos. Eso, entonces dicen, ¿y eso le favorece al sector privado? Falso, totalmente falso. Aquí quien queda golpeado es el sector privado. Entonces las cuentas son simples. La cotización anual que hacen los trabajadores que tienen un empleo formal o que por lo menos están en el sistema de seguridad social de pensiones, cotizan entre 32 y 36 billones de pesos anuales. Eso vale un total, anuales. Hasta la ley 100, y esperemos que rápidamente la Corte Constitucional resuelva este lío, hasta el momento en que la Corte Constitucional le declare exequible, el 70% de esas pensiones se quedan en el sector privado. Pongamos la cuota más alta, el 36 billones. Eso da aproximadamente 25, 26 billones de pesos entonces de toda la cotización general que se queda el sector privado con ella año por año. Y por eso en estos 23 años, en estos 30 años, perdón, han acumulado 460 billones de pesos. Eso es lo que tiene el sector privado, eso es lo que ha acumulado. A partir de ahora, ese factor ya se reduce de 25, 26 billones que podrían estar cotizando anualmente, la situación se le reversa. Esta decisión de la cotización mínima, del umbral de cotización obligatoria con pensiones. Y según las cuentas, significa que el 78% de la cotización ya no va a ir para el sector privado, sino para el sector público, con pensiones en la fiducia que se va a generar en el Banco de la República. Es decir, si nos estuviéramos en esta vaina, sería al revés, serían 27 o 28 billones de pesos de los 36 que se van a la fiduciaria del Banco de la República. Y el sector privado se va a quedar solamente entonces con la diferencia, aproximadamente 8 o 9 millones. Es decir, empieza el marchitamiento definitivo de los fondos privados. Esto para algunos no les parece importante, les parece que es una tontería, cuando desde muy principio siempre hemos dicho que hemos combatido la privatización del sistema pensional en Colombia, especialmente porque la forma en que al final termina determinándose la tasa de reemplazo, es decir, la mesada pensional, pues es mucho más competitivo en el régimen de prima media que en el de ahorro individual. Las tasas de reemplazo en el régimen de prima media van alrededor del 65% en promedio, y en la tasa de reemplazo en los fondos privados es aproximadamente, en el mejor de los casos, el 30%. En el mejor de los casos, ya no el promedio está en el 30%, y en el mejor de los casos el 35%. Y la mesada pensional en los fondos privados no es vitalicia, ni es heredable. En el régimen de prima media es vitalicia y heredable. Eso siempre estuvo marginalmente esa. Entonces, este es un cambio sustancial en las cuestiones. Se le quita, empieza el marchitamiento definitivo de los fondos privados, repito, porque casi el 80% de lo que hoy se cotiza en materia de pensiones se va a quedar en los fondos públicos, y solamente el 20% se va a ir al sector privado. Aquí tengo que decir que los trabajadores de Colombia somos trabajadores pobres,
el 82% de los trabajadores colombianos se ganan menos de 2,3 salarios mínimos. O sea que el umbral de cotización está cobijando al 82% de los trabajadores. Si fueran los 4 salarios mínimos, que siempre fue lo que dijimos nosotros y que vamos a seguir peleando por eso, alcanzaría a llegar al 95%. ¿Cuál muestra de que la gente que gana más de 4 salarios mínimos en Colombia es un poquito? ¿Sí? Hay grupos como el Magisterio, de pronto. Esta norma no le aplica al Magisterio. Ya lo recuperé. No le aplica. Va un segundo largo, ¿no? Pero se aplica por Entonces termino diciendo que la reforma pensional sí es un avance sustancial en los dos intereses mayúsculos que tiene el Estado sobre esos recursos. Primero, le otorga derechos a quienes cotizan o no cotizan. Y segundo, recoge y le quita recursos al sector privado para que el sector público disponga de ellos, que es parte de la observación que hay, eso hace parte del ahorro del trabajo necesario e indispensable para que el Estado pueda hacer una serie de inversiones y no como lo hacen los fondos privados, ya lo digo aquí los compañeros del panel anterior, el 60% de las inversiones las hacen afuera del país. Entonces, ahorramos los trabajadores y estos bandidos se los llevan para afuera y bueno, y no les sirven al país. Seguiremos peleando en la pensional, seguiremos peleando por la cotización mínima de 4 salarios como umbral de cotización para el sector del régimen de prima media, o el sector de pensiones o la fiducia del Banco de la Renta. Nosotros siempre decimos que la única batalla que uno pierde es la que abandona. No la vamos a abandonar, vamos a seguir. Y la otra es la de salud. Estoy hablando de todas las más significativas. La de salud, pues está embolatada. Hoy está en la Comisión Séptima del Senado para el tercer debate. Y aquí nos contó que el señor Miguel Ángel Pinto, declarado enemigo de este gobierno y de esa norma en especial, porque en la primera oportunidad que la votaron en la Comisión Séptima del Senado, que fue en abril del año pasado, la hundieron y ahora ya empiezan exactamente a buscar el mecanismo para ver cómo la degradan de tal manera que la reforma inclusive pueda ser regresiva, tal como lo intentaron hacer con la ley laboral después de haberla resucitado, y la resucitamos gracias a la consulta interna y a la movilización social. Sin eso no estaríamos aquí contando nada. Entonces la reforma de la salud entra en un momento muy crítico, de tal manera que si no hacemos cosas importantes y significativas frente a ella, se puede embolatar. Y hace parte, repito, del ideario general. Son 100 billones de pesos los que están en disputa anuales. Eso es lo que vale la salud más o menos hoy en Colombia. 100 billones anuales. Que tal como lo ha dicho Petro una y otra vez, los recursos que se han destinado para la salud en todo el periodo desde 1990 hasta esta época, los ha incorporado este gobierno, subiéndolos significativamente cada año, por lo menos en unos 5 o 6 puntos por encima de la inflación. Es decir, hemos tenido la mayor cantidad de recursos. Y después hablará Miguel también de los de educación y mostrará nuevamente también ese efecto. Eso es lo de salud. Lo otro es lo de... El otro que dije fue el acto legislativo 0501 del 2005, que es el tema pensional. Es decir, que los trabajadores no tenemos derecho a la negociación colectiva sobre los temas pensionales. Eso quedó abolido, desafortunadamente, porque en términos de la negociación colectiva, hasta que llegó el acto legislativo 01 de 2005, no había ninguna limitación ni ninguna restricción para discutir las pensiones. Y por eso existían una cantidad de empresas privadas que tenían regímenes especiales, tanto en el sector público como en el sector privado, especialmente los trabajadores oficiales, ¿sí? Pero eso lo quitaron. En eso no hemos avanzado nada. Esa está, ahí sí como se dice, quietica. La única modificación que se hizo fue devolverle la mesada 14 a las Fuerzas Armadas.
por obvias razones, diríamos algunos. Siempre los dieron a nosotros. No, fue a los únicos que se la recuperaron, a los demás nada. Aquí etica, ahí tenemos todavía mucha tela que cortar. Y está algo, entonces termino con esto. El 8 de septiembre del año 2022, es decir, a un mes y un día de haberse posicionado Gustavo Petro, el Comando Nacional Unitario le presentó al gobierno la reforma laboral, la reforma pensional. Esas dos, el primer borrador de reforma laboral y reforma pensional, la hicimos en el Comando Nacional Unitario. Y presentamos adicionalmente 9 decretos. Es decir, no tenía por qué el gobierno esperarse a ningún tránsito en el Congreso para poderlos expedir. Sin embargo, nunca pudimos sacarlos siempre llegaron a la presidencia de la República y ahí durmieron el sueño de los justos durante más de 2 años. Entonces, una deuda que siempre ha tenido el gobierno con nosotros, a pesar de que hemos insistido. Y en eso están parte de los derechos colectivos, pues que no van a tener la profundidad que podrían haber tenido en la ley, pero de alguna manera sí el empoderamiento para las libertades sindicales, del derecho de asociación, negociación y huelga. En estos 9 decretos están los temas de los derechos colectivos y de buscar unos mecanismos de superar esa profunda flexibilización laboral de la subcontratación y la tercerización laboral, por lo menos para ponerle algunos obstáculos a la indiscriminación con la cual hoy la hacen, puesto que no lo pudimos hacer en la ley. Pero ya lo habíamos previsto. El gobierno en este momento ha tomado la decisión de salirlo a publicar el próximo 22 de agosto frente a la refinería de Barranca Bermeja de Ecopetrol. Se va a firmar una resolución de las cuotas sindicales para la Unión Sindical Obrera de todos los trabajadores contratistas, puesto que a esos contratistas, a todos absolutamente eso, les aplican algunas de las medidas convencionales que ha constituido la Unión Sindical Obrera, pero nadie les paga la cuota. Van a obligar exactamente a que les paguen la cuota sindical. Va a tener muy buenos recursos ahora la Unión Sindical Obrera. Eso está bien, que se fortalezca el sindicalismo. Pero ese día también se va a publicar el decreto de negociación colectiva multinivel en el sector privado, que es una versión mejorada de la negociación colectiva en el sector público. Digo mejorada porque determina que la representatividad en cualquier negociación la determina es el número de afiliados que tenga. Ninguna otra criterio, ese únicamente. Si van a elegir 10 negociadores y hay un sindicato de 100, otro de 10 y otro de 20 y otro de 30, pues no hay, bueno, pero podría ser. Y hay uno de 25, puede que el de 25 no tenga ninguna representación en la mesa de negociación. Pues ¿qué? Porque no le alcanza y eso está bien. Se trata de también buscar cómo impulsamos la concentración de la afiliación en grandes sindicatos. Esta perversa modalidad de crear sindicatos a diestra y siniestra tiene que terminar. Esto no ha servido al sindicalismo para nada. La norma trata por lo menos de impulsarlo de esta manera, en ese sentido. Y van a seguir publicando los otros 8 decretos posteriormente y nosotros obviamente que le vamos a apostar a que eso pueda prosperar absolutamente ahorita. Era eso, compañeros. Yo disculpo a los compañeros porque en unos 15 minutos debo retirarme para cumplir una cita médica. Nos cuidamos para hacer la campaña. Bueno, dar un saludo vital a todos y todas. Un agradecimiento por la invitación. Y vamos a ver si en los mismos 15 minutos de Fabio podemos desarrollar este tema
sobre la reforma en el terreno de la educación, pero más allá. El primer aspecto que nosotros tenemos que buscar hoy es que aquí se llama el Centro de Estudios Sociales Francisco Mosquera. Y nosotros debemos mirar cómo han sido nuestras propuestas en el marco del desarrollo del pensamiento Francisco Mosquera. Porque esas han sido batallas y reformas no sobre la base de las propuestas solamente del gobierno, perdón, sobre la base de la iniciativa y de las propuestas de lo que nosotros tenemos en nuestra bagaje ideológico y práctico. Es, en primer lugar, Fabio, vaya para atrás. el coordinador que venga aquí por... Bueno, en primer lugar, no se entendería la importancia y la trascendencia de las reformas si no se entiende la dimensión de los estragos, es decir, la agresión que ha tenido la escuela. Por lo menos tres agresiones enormes. Una, derivada del extremo neoliberalismo. Dos, derivada de la herencia colonial oscurantista, que hoy raya, por supuesto, en el tema del neofascismo. Y tres, el tema de las violencias del conflicto interno. Han sido tres duras ofensivas y agresiones contra la escuela. La primera, el extremo neoliberalismo en la apropiación de los recursos y la supresión de recursos. Entonces, suprimen recursos y apropian recursos para el sector privado. La más agresiva de todas las reformas para debilitar el sistema educativo público desde el punto de vista financiero fue elevar a categoría de constitución por 2 veces consecutivas, acto legislativo 01, 2001, acto legislativo 04 del 2007, elevar a categoría, suprimirle los recursos a la educación, a la salud, al agua potable, al saneamiento básico y a los territorios indígenas. Entre el 2001 y el 2025, el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación, como lo decía la Constitución del 91, que se deben transferir a los más de 1.103 municipios hoy, hubo un recorte de bajar de 46.5% a 27% a corte del 2024. Esos recursos señala que nos suprimieron, nos expropiaron 572 billones de pesos con B larga a corte del 2024. 300 billones de pesos, 21 billones de pesos, se los suprimieron a educación. 140 billones de pesos a corte del 2024 se los suprimieron a salud, que además tiene la doble tragedia de la ley 100. Es decir, es por doble. Por eso es que la salud sale mucho más debilitada y además, adicionalmente no tiene una organización fuerte sindical que logre contener la arremetida. Y el otro duro golpe es la ley 30 del 92, que lo que implanta no es un proceso de financiación en la educación superior, sino de desfinanciación progresiva, que lleva a corte del 2024 un déficit de 18 billones de pesos, que se logran paliar por la movilización social del movimiento estudiantil al final del gobierno, en el gobierno de Duque. Esto trae unas consecuencias enormes, pero no tenemos el tiempo para desarrollarlas. Pero quiero señalar dos, por lo menos. El debilitamiento de la función social de la escuela. En un proceso de suplantar y relevar a la escuela por organizaciones sociales que fueron creadas para diferentes asuntos como las cajas de compensación. Y extraer de la escuela lo que le es propio. La educación de niños de 3 y 4 años, por ejemplo. Y eso implica también un debilitamiento de el carácter profesional de la docencia cuando se desconoce que el conocimiento humano se ha desarrollado y se convierte en profesiones y en especialidades para atender a los niños de síndrome de Down o a los niños
con determinadas características y se señala que no se requieren esos maestros y maestras y se suspende la convocatoria de esos concursos desde el 2002. El punto más alto de estas propuestas fue una propuesta de la senadora Coco Cabal, que hizo un proyecto de ley señalando el llamado el homeschool, en la cual señalaba que ya no se requerían maestros licenciados y profesionales para los maestros para los chicos de primaria, ni se requería la escuela, sino que se puede hacer en las casas de los maestros. Ese proyecto quedó sepultado en el marco del estallido social y de la movilización social. Pero observen ustedes que ahí paso a la segunda situación. La segunda agresión es la posición que obviamente está representada en la extrema derecha, que es una posición ya de carácter ideológico, es de supresión del sistema educativo público. El homeschool es una muestra. Pero el proyecto de ley de bonos escolares que lo volvieron a presentar, no se trata de que las familias escojan con libertad si un chico va al particular o al privado, al colegio. Se trata de reformar un articulito, el articulito 27 de la ley 715, que lo logramos mantener en la lucha del 2001 a pesar de que no ganamos el paro. Ese artículo de la ley 715 dice que no se le podrá entregar los recursos del Estado a los particulares, salvo donde el Estado no pueda perder el derecho. Ese es el que quiere reformar. Leámoslo al revés. Todo el presupuesto público quedaría a disposición de los particulares. Esa es la y el presupuesto público es el que ha aumentado ahorita y el presupuesto que hemos reconquistado ahorita con la reforma ADCP que ya voy a mencionar. Si los recursos van a los particulares, se suprimen 200 años de conquistas de la comunidad académica y educativa. Porque si el chico va al colegio privado, no de alta categoría, quien define qué se enseña, cómo se enseña, cuánto se paga, cuánto se trabaja, es el dueño del colegio. Se suprime la libertad de la autonomía, la democracia, cualquier tipo de estatuto docente, carácter, todo. Es decir, no se trata de cualquier reforma de bonos escolares. Que hoy vuelve, nosotros la unimos el 20 de junio y ya quedó radicada y pasó el primer debate. El tercer asunto que ha hecho estragos en la escuela, pues tiene que ver con el conflicto interno y las violencias. Aquí ha habido diferentes modalidades. La que originó la propuesta del movimiento pedagógico con la Escuela Territorio de Paz, cuando la extrema izquierda y la extrema derecha llevaron la guerra a las universidades, como ocurrieron aquí en las universidades, con milicias, los que tuvimos que orientar la juventud en los años 80, nos correspondió, y veo aquí también el camarada, nos correspondió salvaguardar a los dirigentes estudiantiles representantes de las milicias de todas las extremas en las universidades. Pero la escuela, apartada del territorio, era defendiendo. La maestra se volvió en la última obstáculo entre el reclutador y el niño del niño. 1.100 maestras nos ha costado muertos y asesinados desde el año 85. Esas acciones, como la de las maestras que acabo de mencionar. Eso se ha acrecentado con la declaratoria de enemigo interno, o sea que el magisterio que está agrupado, el CODE que agrupa con sus 34 pilares un sector de la inteligencia del país, se declaró enemigo interno y en el estallido social declararon el enemigo interno también a la juventud. Entonces, digamos, esto muestra pues los asuntos. Hoy hay una fabricación de violencia. Los compañeros del Putumayo nuestros, los compañeros del Guaviare, cómo las disidencias están convirtiendo otra de las escuelas en campamentos y presionando y secuestrando a los maestros o desplazándolos y a las comunidades educativas. Luego, el conflicto armado que ya había tenido hoy se vuelve parte de los asuntos para sabotear la ley de paz total y sabotear el gobierno.
Segundo asunto que quiero señalar. Frente a todo esto, porque esto es lo que se hereda, las propuestas nuestras de política educativa pública, ¿de dónde vienen? Vienen de la Revolución Democrática Burguesa, vienen del movimiento estudiantil del 71 y vienen de la propuesta del movimiento pedagógico. Básicamente nuestra propuesta de política educativa pública avanzada, como le llamamos, son tres ejes. Primero, la universalización y la garantía del derecho pleno a la educación, desde las tempranas edades hasta las más avanzadas. Segundo, la esencia, apropiación y generación de conocimiento para el desarrollo del bienestar de la población y, por supuesto, de las fuerzas productivas. Y tercero, las condiciones dignas de trabajo. Y tienen dos requisitos. La financiación, la educación, la única institución social capaz de financiar la educación y la salud es el Estado. El financiación estatal adecuada. Y segundo, para que avance el conocimiento, tiene que haber democracia y tiene que haber autonomía. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque si nosotros no tenemos claro este asunto, la enmienda sobre la ley estatutaria hubiera pasado. La ley estatutaria surge en este gobierno, la discutimos su contenido, pero en un acto que no reconoce estos puntos de vista, la ministra de Educación negocia con la bancada del pacto, negocia con Cabal y negocia ¿perdón? ¿Por qué? Porque no tienen claras las líneas rojas. No hay posición de clase. Y por eso nadie puede ir a discutir con el contradictor si no tiene bien claro el tema de lo que estamos defendiendo en cada letra y en cada forma. El proyecto que intentó remendar la enmienda le hubiera entregado el 49% del presupuesto público a la universidad privada, la del pacto. Bueno, la federación tuvo que liderar la batalla por el cumplimiento de la ley estatutaria, porque la habían desfigurado, pero quiero resaltar ese punto, compañeros y compañeras. Ese es el punto clave. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos con Petro? Gracias, Kiko, por el patrocinio. ¿Por qué insistimos? Porque tenemos una coincidencia sobre el tema de la educación en los puntos que nosotros denominamos revolución de nueva democracia en el terreno de la educación, y que aquí veo sus varios compañeros lo lograron concretar y volver programa en el año 71 del movimiento del 71. Así nos defendimos después en el movimiento pedagógico y así nos estamos defendiendo ahora. Y por eso podemos establecer con claridad las líneas rojas. No puede dejar pasar esto porque eso no se trata solamente que hay unas reformas del cambio y que el movimiento obrero, en este caso el sector educativo, estamos como quietos esperando qué pasa. Ahí internamente hay posiciones y discusiones. Y si nosotros no somos los que contribuimos a la orientación, pues, inclinamos la balanza a favor de la posición más avanzada que pueda haber en los gobiernos, pues en el gobierno, pues vamos a tener muchas dificultades. Y voy para el tercer punto, que es el tema de los cambios. No alcanzo, sino a concentrarme en uno. Quisiera concentrarme en dos. Uno es el de la financiación y el otro el tema del problema de los contenidos y la reforma curricular. Pero no, ese segundo no lo alcanzo. El primero tiene que ver con la batalla que libramos para que en el Plan Nacional de Desarrollo quedara como ley, como orden de ley, las reformas a la educación superior y a la educación y al sistema de participaciones, porque inicialmente la tecnocracia aliada en el Ministerio de Hacienda y de Planeación defendieron que eso no podía ser allí. Incluso Duque lo había hecho. Y entonces logramos que se incluya. Segundo, los pliegos de peticiones de reforma de 2023 y ahora en 2025 son síntesis de política educativa pública y ha llevado pues algunos resultados.
El primero ya lo mencionaron nuestro compañero, el compañero Cancino, tiene que ver con el criterio de elevar, y están los acuerdos también suscritos, elevar el presupuesto de educación en el presupuesto general de la nación. En el año 2023, el presupuesto era de 58 billones, en el 2024, 70,13, en el 2025, 79,2, y el proyecto que se radicó hace unos días en el Congreso nos pone en este momento en 88 billones de pesos para educación. Yo quiero resaltar que esos 88 billones de pesos, 88,2 para ser más exacto, es muy importante por una razón, porque el gobierno modificó la posición. Y en eso hay una coincidencia, no me completo. El anteproyecto inicial decía que solamente podía aumentar 100.000 millones de pesos, de 79,2 a 79,3. El que se radica ayer lo pone en 88,2 billones de pesos. Primer rubro de inversión por tercer año consecutivo, pese al bloqueo institucional que aquí ya se ha resumido contra la financiación, y pese al ancla tan enorme del pago en la tercera cuota de la deuda externa este año, que alcanza casi el 25%, bueno, un poco menos del 20% del presupuesto general de la nación. Pero la reforma más importante, el logro más importante, compañeros y compañeras, de lo cual estamos orgullosos, pero vamos a poner tarea, somos maestros, es, después de 22 años de lucha, haber logrado la reforma al Sistema General de Participaciones, acto legislativo 03 de 2024. Ya les había contado, ya les había contado todo lo que nos quitaron. Esa fue en medio de una batalla en la cual el gobierno fue dividido. Hoy, 6 de agosto, se cumple un año en que estuvimos hablando con el ministro de Hacienda y nos dijo que no le iba a jalar a la reforma de ese. Sí, y él era el que tenía que liderar. Fue cuando tuvo que salir a modificar la táctica y hacer una serie de alianzas que nos llevan por fin a que el gobierno, en cabeza de Petro, incline la balanza a favor de la reforma. Eso es clave. Y segundo, que podamos concretar la reforma. Muchas cosas nos tocó aguantarnos en la reforma, en el acto legislativo 03. Pero también quiero mencionar las más importantes. La primera es la recuperación de los recursos suprimidos, expropiados. Entre el 2027 y el 2038, en 12 años progresivamente, debemos pasar de lo que hoy es 25% de los ingresos corrientes de la nación a 39,5% de los ingresos corrientes de la nación. A costo del dinero de enero de este año son 182 billones de pesos recuperados. Eso va aumentando, por supuesto. El segundo asunto clave que logramos incluir, elevar a categoría de derecho, educación, salud, agua potable, saneamiento básico. Ustedes dirán, pero si esto es la Constitución. No, en transferencias no. En las transferencias decía, se transfieren recursos a las entidades territoriales para servicios y competencias, no para derechos. Y la diferencia es de que uno financia al Estado y en el otro no. Eso implica que quedó incluido en el proyecto de acto legislativo que los recursos deben ser destinados para que progresivamente se universalicen estos sectores, salud, agua potable y alimentos. Y hay un impacto favorable sobre el artículo 67 de la Constitución del 91, que es neoliberal, que decía que el Estado solamente está obligado a 0 a 9 grados y de 5 a 15 años. Aquí los recursos deben ser destinados a los 3 grados de escolaridad preescolar, básica, media especializada, institutos técnicos, agropecuarios, ITA, CINEC. Hoy había un evento nacional de los CINEC y no puede ir, pero el tema es, y obviamente las escuelas normales, educación inclusiva, es decir, educación de jóvenes, adultos, etcétera. Esto queda plasmado, no modifica el artículo 67, lo impacta favorablemente.
¿sí? Bueno, esto es lo que conquistamos. Pero esa conquista hoy está, y esto es noticia en desarrollo, como se dice, estamos en este momento en la discusión de la ley orgánica que debe reglamentar el acto legislativo 03 del 2024. Y en esto hay dos agrupamientos, en general dos agrupamientos. Nosotros, ¿qué decimos sobre el particular y cuál es la posición que estamos defendiendo? Lo primero, esta reforma pasa por definir y precisar las relaciones en el Estado, entre el Estado nacional y el Estado regional. Nosotros defendemos el criterio que defendimos en la discusión del 91, la cuestión del 91, que la descentralización es sobre la base de que haya más recursos para que puedan los territorios tener más derechos y más democracia. Pero esos recursos tienen que ir para garantizar los derechos de la población de los territorios. Hoy se levanta la tesis, en nombre de las falsas autonomías, que la población de los territorios la definen los alcaldes y gobernadores. Y son ellos los que deben definir qué hacen con los recursos reconquistados. Nosotros estamos, la propuesta nuestra es los de la nación deben salir con destinación específica, 58% para educación, 24% para salud, los porcentajes que hay actualmente, y el alcalde y gobernador debe ejecutar. Ellos propusieron, ya hemos logrado variar, que los recursos deben distribuirse en 70% para la entidad territorial, a libre destinación prácticamente, y 30% de los recuperados lo llaman el SGP Delta, de los recuperados debe ser para administrar ellos y perdón, para los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento. Ese punto nosotros no lo aceptamos. Hemos logrado modificar esa relación, hemos venido avanzando, en eso ya lo explicaré. No, lo explico de una vez, porque nosotros estamos buscando un solo proyecto de ley con el gobierno y hemos avanzado en una alianza con Ministerio de Educación, Salud, Vivienda. Mañana tenemos, el viernes tenemos la reunión con Hacienda y tenemos un gran contradictor, el DNP. DNP no ha abandonado su posición neoliberal en ningún momento de este gobierno. La tecnocracia más anidada. En el Ministerio de Hacienda hubo modificaciones y cambios que nos están favoreciendo en esta nueva discusión. La táctica, por supuesto, nuestra es proyecto de ley unificado por el gobierno para salir en una sola movilización social para enfrentar, por supuesto, las posiciones de falsa autonomía. Para los autonomistas, que yo digo falsos autonomistas, este proyecto de ley no es para garantizar derechos, es el inicio del proceso de convertir al país en federal. Para ello está la cuota inicial. Y los señores de Antioquia acaban de radicar el proyecto de ley 412, que es el proyecto de ley para un referéndum, en la cual es más agresivo todavía. Modificaría el acto legislativo que acabamos de conquistar y que sean los territorios los que recauden los impuestos de renta y de patrimonio. Es decir, el tema de la discusión sobre el carácter unitario o no confederal, la relación entre el Estado-región y el Estado nacional, es parte de esta discusión y pasa por parte de esta discusión. Hemos de señalar que en este punto Petro ha estado absolutamente claro, es decir, que los recursos deben tener ese proceso, esa destinación y que debe garantizar, y los porcentajes favorables tienen que ser de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. El sector de propósitos generales, que es el que manejan los alcaldes y gobernadores, debe ser menor en todo este asunto. Esta es la batalla que hoy estamos librando, colegas.
nosotros señalamos que esa es la reforma social. A mí me llama la atención que muchos no la tienen en el radar. Es la reforma social de mayor impacto, porque son 50 millones de habitantes, son 1.103 municipios y es en educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Y ante la debilidad organizativa y social de salud, agua potable y saneamiento básico, la federación es la que ha tenido que liderar este proceso con mucho orgullo y con mucha posición, obviamente, de clase como corresponde. Hay otras líneas rojas que nosotros hemos planteado en este proyecto. Uno es mantener el carácter nacional del sector educativo. Le tienen muchas ganas las entidades territoriales a desarticular al magisterio, a la comunidad educativa. El otro aspecto que para nosotros aquí es sustancial es el antídoto al proyecto de ley de bonos escolares. Mantener el artículo que señala que los recursos del Estado, el presupuesto del Estado no se le entrega a particulares, que también quedó en la firma de los acuerdos recientemente. Y hay una discusión que yo quiero de una vez decir para que no se malinterprete. Es la relación entre la educación media y la educación superior. El acto legislativo 03 incluyó que con estos recursos podrá financiarse 2 años de educación superior. Nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque estaríamos entrando a lo que los economistas llaman la suma cero. O sea, te dan más plata, pero te dan más recursos. Con estos recursos vamos para 3 grados de preescolar. Solamente el 13% de los niños de 3 y 4 años están en la escuela. La mitad de los niños de 5 años. La mitad de los chicos de 10º y 11. Vamos a fortalecer las escuelas normales. Vamos a abortar. Es decir, hay 6 brechas que vamos a cerrar en la conectividad. Los recursos no alcanzarían. No podríamos asumir 18 billones de déficit de la universidad, de la educación superior, más lo que requiere la educación superior para funcionar en adelante. Esto tiene que ver es con que nosotros estamos por las 2 reformas. Y la otra es la reforma de la Ley 30 en los artículos 86, 87 y siguientes. Pero sí le damos una salida, que es la que estamos mirando entre ayer y hoy, mañana la vamos a mirar, y es que los recursos fortalezcan el tránsito a la educación superior. ¿Fortaleciendo qué? Pues la educación media especializada, que hoy no la hay, los institutos técnicos, ITAS, agropecuarios, industriales, y por supuesto las escuelas normales, que van más allá del 11 grado, van al 12 y al 13 grado. Y la experiencia indica que las especialidades dan una base, más allá de las pruebas a ver, de ingreso a las universidades, especialmente públicas. Colegas, como ustedes pueden ver, tenemos tarea. Si hay un acuerdo con el gobierno en el contenido, habrá movilización social muy poderosa. Creemos que vamos a lograr un acuerdo con el gobierno frente a una posición que hoy está representada en el Ministerio del Interior, yo digo aquí con tranquilidad, ¿sí? Y que representa y trata de dirigir que esos recursos vayan a los clanes regionales. Luego, ha sido muy importante, por eso, la posición del presidente de la República. Aquí, así como nosotros hemos dicho, la embarraste en eso, aquí le decimos, ha acertado, y eso ha orientado la reforma al texto, ha modificado las posiciones dentro del gobierno, y hoy tenemos la posibilidad de que el texto logre y alcance por lo menos podamos acordar estos puntos que hemos señalado. Finalizo, colegas y compañeros. ¿Ya terminó? No, que todo está en esto. Está unificado. Hubo discusiones al principio, como siempre. Y pues 3 o 4 fuerzas estuvimos liderando eso, pero hay una posición unificada en este momento sobre el particular. Yo termino con eso. Como dije yo en una de las charlas anteriores, la esencia nuestra es la otra, la del conocimiento, la de la pedagogía. Pero estos asuntos que garantizan las condiciones de escenario son inevitables en los planetarios.
hemos firmado en los acuerdos 2025 el primer eje que llamamos política educativa y movimiento pedagógico. Y si nosotros, que nos reconocen en el país y en el sector educativo, como uno de los referentes en materia de política educativa, hoy tenemos la posibilidad porque la federación, acaba de llegarme el mensaje que reunión el próximo 13, será partícipe de la construcción del Plan Nacional Decenal de Educación. E igualmente hemos planteado el debate nacional de los currículos por todas las áreas, niveles y modalidades en el país. Que los colegas de historia, que los colegas de educación especial, etcétera. Bueno, esa parte que es lo que más nos gusta, ¿sí? Pues a veces no la podemos asumir como corresponde con el tiempo, pero la posición nuestra, las enseñanzas del camarada Francisco Mosquera, los aportes de Marcelo en el 71, lo del movimiento pedagógico posterior, nos enseña y nos orienta la importancia no solamente de la lucha por las condiciones, sino por la garantía, por la esencia de lo que es y para qué es mantener, defender un sistema educativo. Hemos dicho por una educación pública, ¿qué pasó, man? Pública, científica y democrática. Pero ustedes han escuchado o han visto que hemos incluido y diversa como es la nación. Nosotros no podemos negarnos hoy a ese punto. Al contrario, debemos reconocer y por eso ustedes ven los escritos últimos por una educación pública, científica, democrática y diversa como es la nación, está a discusión. Cantar y muchas gracias. Bueno, de manera muy rápida, no sé si alcanzamos 5 o 6 minuticos para una ronda de intervenciones o preguntas. Entonces, compañero. Muchas gracias. Qué pena que ahorita que hablé no me presenté, o sí, ya no me acuerdo, ya la edad me está dando duro. Mi nombre es John Forero. Estaba viendo algo muy de acuerdo con lo que usted comentaba, qué pena darle la espalda. En el tema de la educación es supremamente importante, pero más allá de esto quiero preguntar algo, y es que hay una preocupación muy válida por la educación, pero estamos olvidando algo, y es que las condiciones materiales van a generar los resultados en las personas. Y claro, las reformas y todo lo que se plantea está bien, pero ¿y dónde queda el bienestar del docente? Es que yo lo analizo desde un punto de vista. La educación, década de los 70, 80, 60 y hacia atrás, nos llevaba incluso en Colombia a que el médico y el profesor eran estandartes de la nación, respetados. Hoy en día son las profesiones más vilipendiadas y maltratadas. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo siento, y discúlpeme si es una crítica, mi señora, mi esposa es docente también del sector público en Antioquia, y yo siento que hay una batalla que se ha dejado ganar, y es el hecho de dejar que esa visión neoliberal haya maltratado y ultrajado la labor del docente, a tal punto que, si no estoy mal, es la labor del docente la que tiene más problemas o manifiesta más problemas de diagnósticos de enfermedades mentales. El tema del maltrato que viven constantemente, incluso dentro de los mismos colegas que son rectores o coordinadores en las instituciones, que pareciera que no van de la mano con FECODE, ni con ASDEN, ni con ninguna entidad, sino que más bien son enemigos de sus propios colegas y los maltratan y los tienen trabajando de una forma absurda. Conozco docentes que incluso llegan a la casa y trabajan más en la casa, duermen 3, 4 horas, y uno dice, pero ¿qué sentido tiene el maltrato y la vida que lleva un docente así para llegar a darle clases a un niño? Ese tipo de cosas no cuadran. Y sí me gustaría saber si ante eso se trabaja o no, porque nos quedamos en las reformas de la educación por los niños y eso está muy bien, pero si se llega a todas esas reformas, y me disculparán el término, pero es que no se me ocurre otro más, la vida del docente sigue siendo una mierda, pues no va a pasar nada. Ese tipo de cosas no van a pasar. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
en el mismo contexto de lo que pasa con los docentes, pues algo que yo he notado y me corregirán tal vez, yo he visto que los servidores públicos en todas las entidades, cuando requieren nivelar su formación, es decir, una maestría, un doctorado, pasan a las universidades públicas, acuden a los permisos, o no recuerdo el término exacto, comisiones de estudios y se van. Pero yo he notado que ustedes, los docentes, creo que aquí hay muchos docentes de colegio público que cuando quieren hacer una maestría o doctorado, les toca es multiplicarse para rendir en el tiempo. Y si es una profesora y tiene hijos, no tiene vida. Y si un profesor no se sigue preparando, entonces, ¿dónde va a quedar la calidad de estudio? Mi pregunta ¿es que legalmente está impedido que un docente pueda pedir comisión de estudios? Y si no está, ¿no creen ustedes que debería haber? A mí me parece lógico que un docente tenga la misma posibilidad que puede tener un ingeniero en una compañía del Estado, que cuando decide ir a hacer una maestría al exterior, le siguen pagando su salario, sigue teniendo contrato, va, se prepara y vuelve y trae el conocimiento a Colombia. Lo lógico es que en una reforma educativa los docentes hagan eso también, porque eso es, vuelvo y repito, si los profesores están bien, los niños están bien, los estudiantes están bien, la educación está bien. Y ya para terminar con mi intervención, que está yendo un poco larga, el punto es el siguiente. En ese sentido de mejorar esas condiciones de los docentes, yo voy un poco más allá, que sería ya un análisis, una introspección de todo, y es en qué momento se dañó eso, esa relación del docente con los padres de familia y con los niños. ¿Será que tuvo la culpa de eso la ley de infancia y adolescencia, que fue una ley que en apariencia es para los niños y mejora la calidad de los niños, pero llegó a ser con un deterioro? Me explico, porque yo veo que hace unos años habían unos niños con unas condiciones especiales y diagnósticos que tenían que ir a una educación especial. Hoy en día, con el cuento de la inclusión, a la misma profesora que tiene 40 niños en un salón, le meten un niño con un diagnóstico que requiere un trato especial y a esa profesora le toca multiplicarse, porque darle clase a 40 niños más otro niño que tiene una situación muy compleja, pero eso a mí me da la impresión que es una visión neoliberal, donde meta a todos esos chinos en un salón y déle clase, cuando es que a estos muchachos pues tienen que darle un trato especial. Gracias. Compañero, y después Diana, y finalmente Fidel, compañero. Dos preguntas. La primera es a partir de su experiencia, es decir, no espero que respondan porque sé que van a ser densas. La primera la sustento con tres conceptos. Uno, la desestructuración de la izquierda. Dos, lo que Marx reconoce como partido de orden. Tres, tiene que ver con un poco la intervención tanto de Ionet y Fabio, que era en el sentido de hacia dónde van las disputas internas del gobierno y demás. Entonces, a partir de esos dos conceptos de circulación de izquierda y partido del orden, pues el pacto histórico no, y la experiencia del gobierno no fue unilateral, es decir, es pluriclasista, si se quiere. Es decir, eso del progresismo no es revolucionario. Y en ese sentido, ¿hacia dónde dentro de la experiencia del gobierno deben ir las fuerzas revolucionarias? ¿Cómo se ha organizado la comprensión de clase en el marco de la experiencia del gobierno? Lo digo desde la experiencia de ustedes, ¿vale? Sus reflexiones. La segunda pregunta. ¿Ah? La segunda pregunta tiene que ver con el balance de los 3 años que el gobierno ha planteado, o en su discurso fue, primero, el pacto, después habló del Frente Amplio, la lógica electoral, pacto histórico, Frente Amplio, y por último nos metieron el cuento del acuerdo nacional. Y digo el cuento porque con eso hubo unos costos políticos, un poco lo que decía Ivone, que los territorios, los alcaldes, yo diría que inclusive las entidades descentralizadas dirigen la política del gobierno en cambio, y un poco los acuerdos que se hicieron en materia de la reforma, no solamente de la ley estatutaria, sino de la pensional y demás. Es decir, ¿cuáles fueron los costos políticos del acuerdo nacional? Esas son las dos preguntitas sencillitas. No, están muy buenas para el siguiente panel. Diana. Es una pregunta de algo que nos tocó y es el tema de la educación superior, especialmente en la Universidad Nacional.
donde el CESU está convocando a una reforma dentro de la universidad, una reforma que se parece mucho al cogobierno, pero es un cogobierno limitado porque el CESU se limita en decir qué aprueba y qué no aprueba, qué le satisface, qué no. Pero además la propuesta de ASU, que viene en contravía de lo dicho por el CESU, sino que dice que en el 97 la UNESCO firma con el Estado colombiano un acuerdo en el que las directivas, quien tiene que llevar las riendas de la educación superior son los docentes y simplemente el CESU se convierte en algo para rendir cuentas. En este momento estamos bueno, está la Universidad Nacional en ese proceso. No sé si tú sepas algo, pues porque en el partido la verdad no he oído algo al respecto. Gracias. Muy bien. Compañera. Bueno. Una inquietud. No se habla nada a 0 años y 3 años. Inquietud para el movimiento de agua. No es siguiente. Son 2 preguntas o 2 inquietudes. Yo toda la vida he estado en la parte de la educación pública. Que me dediqué en educación pública, mis hijos se dedicaron en educación pública y mis nietas y mis nietos están educados en educación pública. Pero en este momento del gobierno de cambio, antes yo no había sentido tanto miedo, por lo menos en Bogotá, de los maestros para salir a las protestas, para salir a aquí en Bogotá, las últimas demostraciones, el magisterio ya no tiene unos años, yo trabajé en la escuela, que es lo que hubo por una administración con la directiva de la ADE para hacer lo que llaman jornadas de concientización de los colegios estatales. Pero yo la verdad es que yo siento que el maestro está sintiendo miedo en el gobierno del cambio o que está pasando ahí frente a las medidas de los mandatarios regionales, que son la mayoría de oposición extrema y al gobierno. Y lo otro es si dentro de la otra es una percepción que tengo a ver si la comparto o yo estoy equivocado. Y la otra es si dentro de las negociaciones o eso solamente hace parte de las negociaciones colectivas en los territorios y en las entidades sobre la discusión de los parámetros y las plantas de personal, la ampliación de las plantas de docentes, porque por ejemplo, aquí en localidades con Bogotá y el se hace un maestro con 40 estudiantes en décimo, y hablamos de calidad de la educación pública, no, si el FECODE y las filiales no se le meten la uña a ese problema de parámetros y de ampliación de planta docente, la calidad de educación la seguimos perdiendo frente a la educación privada. Listo, ¿hay alguna otra pregunta? Ya terminamos. Hay que hablar acá, compañeros, porque no están escuchando. Yo creo que esta es la última y cerramos. Habla acá, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Iván Darío, hago parte de un sindicato de una empresa privada en el sector de petróleo, afiliado a la USO. Bueno, mi pregunta es por la preocupación que su merced manifestaba al inicio de que los clanes políticos regionales se estaban apropiando de esos programas de inversión pública del gobierno nacional. ¿Qué estrategia podemos implementar para contrarrestar esa desinformación? O más bien, decirle a la gente que esos recursos vienen del gobierno nacional y que no hacen parte de los planes de gobierno de los diferentes alcaldes y gobernadores. Esa es mi pregunta. Y es que claramente
Si bien el pacto histórico es una coalición hasta el momento, hasta que el pacto ya pues, sea reconocido con una personería jurídica y se convierta en un partido, pero hemos sido una coalición, no ha tenido realmente, digamos, un norte y un horizonte político claro frente al gobierno nacional. Parece que por un lado está el sector social representado en el pacto histórico y por otro lado está el gobierno nacional. No se logró como esa sinergia para poder caminar de la mano. Pongo el ejemplo pues, del Partido Comunista Chino, que da la línea al gobierno para que el gobierno ejecute las acciones del gobierno, pero es bajo la línea de... Ese es el mundo ideal, aquí no lo hemos logrado hacer. Y eso se ve reflejado en un poco lo que manifestaba el compañero ahora en su última intervención, en cómo esas políticas sociales ni siquiera las podemos salir a cobrar como victorias nuestras en los territorios porque no las conocemos, no se logran identificar claramente. ¿Cómo lograr corregir eso? Necesariamente, pues hay que hacer una recomposición de todos los sectores democráticos y progresistas, no solamente los que están dentro del pacto histórico ya como partido, también los que estamos dentro de unitarios, que tenemos también que organizarnos claramente de forma estructural y poder generar ese canal de comunicación o esa sinergia directa con el gobierno nacional. Yo creo que lo que hemos visto en los últimos meses ya del gobierno, como recogiendo un poco ese acumulado de esas victorias y pequeñas victorias que se han logrado, se deben empezar a reflejar en los territorios precisamente en coordinación con el partido, con los sectores sociales que hemos estado trabajando directamente con el pacto histórico. También el tema de los medios de comunicación. Nosotros duramos prácticamente año y medio sin canales claros de comunicación. Ahora, afortunadamente, RTBC se ha convertido en una herramienta de difusión muy importante, pero necesitamos, sin lugar a dudas, que desde el gobierno nacional se pueda bajar claramente la información. También es tarea nuestra invitar a los compañeros de diferentes regionales a hacer un poco lo que desde Cundinamarca hemos intentado hacer, que es saber de esos recursos, ejemplo, en salud que el gobierno nacional está destinando, cuántos están llegando a Cundinamarca y en qué programas específicos para así mismo salir a, digamos, a comunicarlo a la población. Entonces creo que necesariamente sí debe haber una sinergia y una coordinación entre el gobierno, entre los sectores de base, porque el canal pues ha estado roto, pero hay que buscar cómo se remedia eso. Creo que ahí recogí las dos preguntas. Finalmente, pues frente a los acuerdos y a los costos políticos que le ha traído al gobierno hacer esas coaliciones y lo de Frente Amplio, creo que se refleja también en la falta de ejecución en algunos ministerios, algunos ministros que estuvieron ahí nombrados por ese acuerdo que se hizo con el Frente Amplio y con otros sectores no progresistas, incluso neoliberales, llevaron a que el gobierno también en el primer año tuviera un estancamiento, una baja ejecución y que no se siguiera la línea del gobierno. Creo que el presidente Petro siempre se ha pesado un poco de que los ministros no copiaban a las políticas del gobierno nacional, que fueron temerosos, que no ejecutaron, pero además que ejecutaban cosas contrarias a lo que él estaba proponiendo. Creo que eso es un costo político alto que nos hizo perder casi un año, digamos, de avance en ejecución y que ahora tenemos que reflexionarlo en este nuevo proceso que se avecina para el 2026 de cómo vamos a hacer entonces esa política de Frente Amplio y hasta qué mínimos o qué líneas rojas podemos llevar de unos a otros. Bueno, miren, es muy difícil en una charla tan corta mirar el alcance y la profundidad de la reforma que estamos desarrollando en este momento, que es el sistema de la particular. Porque es para educación, repito, salud, agua potable, saneamiento básico y territorios indígenas de 2.103 municipios. Ahora, lo que lidera FECO desde el lado del movimiento social ante la debilidad organizativa de los otros dos sectores, yo creo que vale la pena resaltar. Primero. Segundo, los recursos que nosotros que hemos reconquistado, tienen un sustento académico y pedagógico. Pero nosotros estamos pidiendo recursos para la nómina. Obviamente también está incluido. Son 7 brechas
todas orientadas por el movimiento pedagógico y todas orientadas en política educativa pública. Primero, la universalización en todos los niveles, modalidades, áreas, para no desarrollar las educativas. Segundo, el tema de la jornada única con condiciones. Tercero, infraestructura. El dato de infraestructura es que estamos rezagados 100 billones de pesos con B larga entre lo que se dejó de lo que está por reconstruir y lo que requerimos. Requerimos 120.000 maestros más en estos próximos 12 años para poder lograr el tema del tamaño de clase, que los chicos y niños de preescolar y preinclusión, todo lo que aquí se ha mencionado, tengan derecho a tener maestros de educación física, artística, en preescolar y primaria inclusión, porque estamos en el siglo XIX, donde el maestro de inclusión de preescolar y el maestro de primaria es decir, las brechas de infraestructura, las brechas de ruralidad, las brechas de canasta per cápita. 6 millones de pesos de la canasta per cápita en el 2024, hoy estamos hablando de 14.2, hoy toca ajustar esa sustentación. Es decir, hay una sustentación académica teórica que hablaríamos también para la educación rural. Hay 6 brechas a cerrar y todas son sustentadas. Todas tienen cálculo. Llevamos 36 sesiones de trabajo con todos los sectores, Ministerio de Educación, Hacienda, etcétera, en ese sector. Entonces, digamos, habrá un momento en que podamos desarrollar una charla mucho más tranquila, Andrés, y con más tiempo. ¿Cómo va a quedar? Además, porque tenemos que saber cómo va a quedar finalmente el proyecto de texto que se va a radicar. El otro punto, yo creo que hay que pararle bolas al tema de la propuesta de constituyente de la educación superior que sale de la Universidad Nacional. No tanto por la fuerza que tenga o no tenga, yo no puedo determinar eso porque no estoy en ese sector, sino que mire cómo es la vida. Estos sectores están reclamando lo que nosotros defendimos en el 71. Ese solo hecho nos deberían invitar a por lo menos a conversar con ellos. Y el tercero, sobre la alianza, aquí quiero regalar una experiencia para el compañero que preguntó sobre el tema del acuerdo nacional, etc. Mire, si no hubiera habido acuerdo nacional, no hay presupuesto como está hoy. Eso es por acuerdo nacional. Le quiero agregar, no hubiera habido reforma al SGP si no hay acuerdo nacional. Porque el gobierno se dividió. Nosotros tuvimos que hacer acuerdo en el marco del acuerdo nacional con el ministro Cristo, que hoy en el proyecto de ley es adversario de nuestras leyes. A mí desde temprana edad en este partido me enseñaron, definida la posición, que eso es lo clave en nosotros, la posición, cómo la llevamos a la práctica. Y en ese sentido vas a tener que encontrarte con mucha gente. Y lo que a mí me enseñaron es que no importa la naturaleza de la alianza, sino si la posición es correcta, se fortalece la posición que se lleva. Y nosotros hicimos alianzas. Petro tiene que hacer alianzas, tendrá que modificarlas. Y hay otro elemento, me enseñaron la correlación de fuerzas. Y yo pregunto, en 2 años, bueno, el Ejecutivo lleva 2 años, en 3 años de gobierno, tenemos intentos de golpe de Estado, mayoría del Congreso en contrario, mayoría de las Cortes saboteando, y saca 2 reformas y estamos a punto de sacar, por lo menos yo creo, compañeros y compañeras, que hay que mirar siempre esos asuntos, que es de la enseñanza del marxismo, que es de la enseñanza del pensamiento Mosquera, y es evidente que algo sirve que en el movimiento obrero que estemos compañeros y compañeras que pertenecemos al Partido del Trabajo de Colombia. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, gracias Miguel y a Fabio y a Ebret que se nos tuvieron que ir. Con esto damos por cerrado el segundo panel y ya ahorita a las 6.